Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Alex Adalid, soy periodista de motor, llevo casi 30 años probando coches y hoy toca probar un coche que va a marcar un antes y un después en la industria del automóvil. El Tesla Model 3, que ya lo está marcando esa tendencia, la versión 2024, el proyecto se ha llamado Highland dentro de la compañía. Y si bien no es un coche que yo creo que vaya a ser tan icónico como un Mini, un 2 caballos o un escarabajo, sí que va a ser un coche capital para conocer las tendencias de la industria, como pudo ser a lo mejor los Renault Espace y Scenic en el mundo monovolumen, el Nissan Qashqai en el mundo de los SUV y el Tesla Model 3 sin ninguna duda en el mundo de los coches eléctricos, inaugurando una tendencia que nos lleva a todos hacia coches más ecológicos, pero que queremos saber también como usuarios si encajan dentro de nuestros gustos, de nuestros usos y si sería un coche para meterlo dentro de nuestro garaje. Así que vamos a hacer un vídeo que va a ser más largo de lo habitual porque vamos a intentar detallar muchos pormenores que no todo el mundo conoce y sobre todo resolver esas dudas que mucha gente tiene antes de comprar un coche eléctrico y antes de comprar un Tesla como el Model 3. Por cierto, el 50% de las piezas son nuevas, así que quien piense que el coche no ha cambiado, que se quede en este vídeo porque vamos a descubrir muchas cosas muy interesantes de este nuevo modelo de Tesla. Esto es el canal Extramotor, con el patrocinio de los cargadores fabricados en España V2C, los productos de detallado y limpieza del automóvil VAS Motor y la Feria de Movilidad Ecológica Ecomob Valencia, donde puedes ver, probar y comprar tu coche eco. Empezamos con la presentación del coche. Lo más importante siempre es el dinero. Este coche cuesta 39.990 euros. Es un modelo con motor y tracción traseras de 286 caballos de potencia, con una batería de 60 kWh, luego entraremos en la química de la batería, y una autonomía homologada de 554 kilómetros. Es por tanto un coche perfectamente factible para todo tipo de usos, porque nos va a permitir hacer incluso en autovía o en autopista entre 350 y 400 kilómetros de rango de batería entre recargas. Por tanto nos va a servir para todo tipo de usos y más en una red como la española, que cada vez tiene más cargadores de alta potencia, sobre todo de Tesla, supercargadores, pero también cargadores de otros operadores como Thunder, como Ionity o como Wilet en Repsol, que permiten ya tener unos viajes largos sin ningún tipo de pegas. Hecha esa presentación inicial, a mí me gustaría hablaros un poco del coche. El Model 3 se presentó en 2016, salió a la venta en 2017 como ese pretendido coche de 35.000 dólares que quería vender Tesla para masificar la electrificación del mercado, para avanzar hacia una movilidad sin emisiones, y la verdad es que la marca lo ha conseguido, y lo ha conseguido trabajando mucho en la ingeniería del coche para ir bajando los costes de producción y el precio en el mercado. Este coche, cuando se lanzó en España, costaba en el entorno de los 50.000 euros con algo más de 420 kilómetros de autonomía, y hoy cuesta 10.000 euros menos, cuesta 40.000 euros y tiene una autonomía de 554 kilómetros, que yo creo que es más que suficiente para prácticamente todos los usuarios. Por tanto, estamos ante un coche asequible para ser una berlina de este segmento, es decir, si lo ponemos a competir con berlinas de 3 volúmenes, que ya prácticamente solo quedan en las marcas premium, modelos como el BMW Serie 3, el Audi A4 o el Mercedes Clase C, con cualquier tipo de mecánica, diésel, gasolina, híbrida o híbrida enchufable, el Tesla Model 3 eléctrico es más competitivo porque tiene un precio más ajustado y mayor nivel de equipamiento. Por tanto, lo que está consiguiendo Tesla es que se masifiquen sus ventas, que mucha gente se decida por este modelo, no solo porque sea eléctrico, sino porque es económico para ese tipo de segmento y de mercado. Por tanto, estamos ante un coche que ha cambiado bastante la estrategia del mundo del automóvil. ¿Cómo ha conseguido Tesla un precio tan barato? Hay muchos motivos. Por ejemplo, Tesla no hace publicidad, no gasta nada en marketing. Tesla no tiene concesionarios, tiene tiendas propias. Tesla, por ejemplo, tiene muy pocas opciones. Los coches vienen con un equipamiento cerrado y este modelo yo creo que es el que menos colores ofrece del mercado. Solo 5 tonos podemos elegir para el exterior y 2 para el interior. Algo insólito en el mundo del automóvil, que está repleto de opcionales y de diferentes configuraciones de fabricación. Bueno, pues Tesla ha conseguido abaratar todos esos procesos de manera que al final el precio final de venta al público sea lo más contenido posible. Cuando se hace un restyling o una puesta al día, lo que interesa es que el coche parezca mucho más nuevo de lo que en realidad es. Y por tanto, todos los fabricantes cambian dos aspectos clave del coche: el diseño delantero y el trasero. Aquí está claro que se ha cambiado mucho la imagen con unos nuevos faros
que se parecen mucho a los del Tesla Roadster 2.0, ese modelo que se ha prometido varias veces pero que todavía no ha llegado, pero que ya estaba diseñado con unos faros muy parecidos a los que lleva ahora este Tesla Model 3. A mí me gustan más que antes, aunque antes el coche tenía un poquito más de personalidad, lo veías por el retrovisor y sabías que era un Tesla, y ahora se puede confundir con otros modelos. También se ha alisado al completo el paragolpes, quitando los antinieblas y alguna rejilla que había aquí, de manera que se mejora la aerodinámica, que ha pasado de un CX de 0,22 a un CX de 0,21 con algo, pero es que la aerodinámica es clave para conseguir un buen rendimiento, y a mí me sorprende mucho que sea Tesla la marca que ofrece un coche más aerodinámico en el mercado, cuando otros fabricantes llevan mucho tiempo ya fabricando automóviles y diseñando automóviles. El capot yo creo que apenas cambia, pero tiene un sistema pirotécnico que lo que hace es que en caso de atropello, cuando el cuerpo cae encima del coche, se levanta, hay dos resortes que levantan ligeramente el capot para que nuestro cuerpo golpee el capot, pero no las partes duras que hay en la parte inferior del mismo. Si nos vamos por el lateral, venimos por aquí, ha cambiado lo habitual, que es el diseño de llantas y tapacubos. Esta es la versión que yo os recomiendo, la que viene de fábrica con llanta de 18 pulgadas, una llanta de aleación cubierta por un tapacubos aerodinámico. Os la recomiendo porque esta llanta ofrece una autonomía de 554 kilómetros y la opcional, que es más bonita y es de 19 pulgadas, se queda en 517 aproximadamente, si no me han bailado algunas cifras. Estamos hablando de casi un 8% más de autonomía solo con la monta de un neumático un poquito más estrecho y con una llanta de menor perfil. La llanta de menor perfil además permite que haya más balón de neumático, de manera que es más cómodo y además pasa menos vibraciones, menos golpes a la carrocería del coche. El que el neumático sea un poco más estrecho, lo que vamos a conseguir es mayor eficacia cuando hay terreno mojado, es decir, en lluvia y demás. Es más difícil hacer aquaplaning porque el neumático tiene menos superficie, y además cuando vayamos a reponer el neumático va a ser un poco más económico. Y como en un coche eléctrico el neumático es una parte muy importante del mantenimiento, yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Hay cosas en el lateral que no cambian, pero que yo creo que es interesante comentar. Por ejemplo, todos los cromados ahora son de color negro. Ya lo eran en una actualización que se hizo del coche. Tanto las manetas como los cromados que venían por las puertas ya eran de color negro, ahora siguen siéndolo, pero parece que ahora quedan un poquito mejor integrados en el diseño. Hay una cosa muy interesante en este coche, que es que las puertas no tienen marco. Es algo que se asemeja, por ejemplo, a los BMW Serie 3 Coupé o a los Serie 4 actuales, que todos son de 4 puertas y todos tienen puertas sin marco. A mí me gustan mucho porque permiten que cuando aparcamos cerca de una pared, bajamos el cristal y tenemos un acceso y salida más cómodo del coche. Me parece una solución muy inteligente. Por cierto, para aumentar la seguridad, este tipo de puertas lleva una nueva pestaña inferior que lo que hace es que no se mueva cuando tenemos un impacto lateral, que la puerta no se mueva. El lateral permanece invariado, y venid a la trasera porque aquí hay muy poquitos cambios, pero algunos muy inteligentes que van en la línea que os decía de Tesla, de cambiar algunas cosas para mejorar los precios. Por ejemplo, se ha quitado el logotipo y se ha puesto las letras del coche, el lettering que llaman ahora los ingleses. Bueno, a mí me gustaba más el logotipo, pero que ponga Tesla pues le da ese toque de novedad. Y mirad, porque antes los pilotos estaban partidos entre la aleta trasera y el portón, y ahora por primera vez en un coche yo veo que los pilotos están totalmente en el portón. Bueno, por primera vez no, pero sí en un restyling, es decir, algo que ya llevaban, por ejemplo, modelos como el Audi Q5 o el Q7 de hace varias temporadas, se ha incorporado en este Tesla Model 3. No solo le da mayor espacio de carga, pero sobre todo lo que ha hecho Tesla aquí es ahorrar en piezas, es decir, donde antes teníamos una pieza, un piloto partido en dos, con dos piezas con sus conexiones eléctricas, su referencia de recambio, etcétera, etcétera, ahora tenemos solo una, es decir, son menos piezas, es más sencillo para el fabricante el montaje y también es más sencillo para el cliente. Se le ha dado además un nuevo diseño que a mí me gusta porque tiene una forma nueva, pero evitando esa luz continua que ya está tan de moda, que empieza a estar un poquito gastada dentro del mercado. El coche ha crecido un poquito en tamaño, me imagino que por el paragolpes, mide ahora 4,72 metros de largo, y un detalle que ya habéis visto es que no tiene portón, sino tapa el maletero. La tapa es muy inteligente, articula aquí arriba de manera que queda un huequito, digamos, de carga un poquito más accesible, pero a mí me gusta un poquito más el portón trasero. Yo creo que este coche con portón ganaría mucho. Eso sí,
Hay que decir que los coches que no tienen portón son más rígidos, son más silenciosos, entra menos suciedad al interior y bueno, pues son más fáciles de fabricar y hacen que el coche tenga un precio más competitivo. Para los que quieren un portón, yo creo que Tesla está ofreciendo el Model Y, que es también un coche más familiar. Un detalle más del exterior es que todos los techos de todos los Tesla Model 3, yo creo de toda su gama, son siempre de cristal y además es de cristal de 3 piezas. Aquí hay una que empieza justo aquí, casi la parte trasera del coche y llega hasta la zaga, es decir, la luneta forma una única pieza hasta prácticamente la parte central del coche. Luego tenemos aquí un pilar central del refuerzo para que el techo no sea exclusivamente de cristal, es decir, hay una barra de acero que refuerza el techo, lo veremos ahora en el interior. Otra pieza de cristal aquí en medio, el cristal, el techo no se abre, es panorámico pero no se abre, y el parabrisas delantero, es decir, 3 cristales que forman ese techo panorámico que tienen todos los Tesla. Un detalle más es que esta carrocería está fabricada en acero, pero las puertas y algunas otras piezas abribles son de aluminio. Eso hace que este coche, yo creo que es de los coches eléctricos más ligeros del mercado. Pesa unos 1.820 kilos, igual baila alguna cifra, pero va por ahí. Si no lo corregimos aquí, os ponemos la cifra exacta. Y esos kilos son muy pocos para un coche con una batería de 60 kilovatios como este. De hecho, hay coches con motor térmico que ya se acercan a esa cifra sin necesidad de tener la batería del coche eléctrico, que en este caso debe pesar en torno de los 350 a 400 kilogramos. En fin, un conjunto de cualidades que al final van a permitir que este coche, por aerodinámica, por ligereza y por diseño, tenga una muy buena autonomía, porque homologa un consumo de solo 13,7 kilovatios hora cada 100 kilómetros, uno de los más bajos del mercado. Pasamos a la mecánica, vamos a intentar ser lo más breves posibles, pero aún así vamos a contaros un montón de cosas. Motor trasero y tracción trasera, 286 caballos de potencia, 0 a 100 en 6,1 segundos, velocidad máxima limitada de 201 kilómetros por hora. Antes alcanzaba los 233 gracias, como os decía, a la buena aerodinámica de este coche. Ahora se ha limitado para preservar la duración de la batería. La batería es de 60 kilovatios hora. Es una batería bastante compacta. Tened en cuenta que casi todos los rivales se están moviendo en 77 y para arriba, y aquí estamos con 60 kilovatios hora para una autonomía de más de 500 kilómetros. Dejamos aparte esas baterías de litio y cobalto para introducirnos en la que tiene este coche. Son de litio en el ánodo y en el cátodo tienen ferrofosfato. Es una batería que no da la potencia de forma tan inmediata, pero que en cambio se puede cargar siempre al 100% sin ningún problema de salud para la batería. Eso quiere decir que son baterías más duraderas y que aguantan más ciclos. La segunda ventaja es que son baterías que es muy difícil que estallen o que ardan. Pasa muy poquito en el mundo de las baterías y del mundo del automóvil eléctrico. Cuando pasa se produce un boom en redes sociales, pero sí hay que decir que podría pasar en el caso de perforación de una batería, y en estas no pasa porque tienen una temperatura digamos, de menor cuando tienen alguna rotura interior. Eso permite que Tesla y otros fabricantes en las baterías de litio ferrofosfato puedan hacer las carcasas un poco más ligeras, un poco menos robustas, aligerando el peso del conjunto. Y una ventaja que ha conseguido Tesla es que este coche recarga a 170 kilovatios, que es, yo creo, lo máximo que yo he visto en una batería de litio ferrofosfato. Tened en cuenta que BYD, la marca china que fabrica coches eléctricos y que además fabrica baterías como muchas de las que está equipando Tesla, tiene cargas en un coche como el BYD Dolphin de 85 kilovatios, que es poco. Este, en cambio, está en 170 kilovatios, que nos va a permitir recargar de una forma suficientemente rápida en carretera. Además, cuando no utilizamos la recarga máxima con los enchufes tipo combo, este coche recarga a 11 kilovatios de serie, algo que está muy bien y que nos permite, digamos, cargar en casa o en un punto doméstico de una manera también muy adecuada. ¿Qué más tenemos? Este coche tiene plug and charge, es decir, cuando llegas a un punto de carga de Tesla que ya tienen tus datos de tarjeta y de pago, solo tienes que llegar y cargar, súper rápido. Lo que no tiene todavía es vehicle to load, que es poder pasar la energía de la batería a otro elemento, algo que ya tienen, por ejemplo, los BYD o los Hyundai y Kia de eléctricos, que se parecen un poco en segmento a este coche. Por tanto, nos encontramos
además de esa mecánica eléctrica que ya os hemos explicado a fondo, con una mecánica relativamente convencional. Este coche tiene unas suspensiones muy buenas, son de doble triángulo los dos ejes, lo cual permite un buen guiado de dirección y de suspensión, como veremos cuando nos subamos al volante de este modelo. Estamos en el interior y bueno, vamos a mezclar un poco el histórico que tenemos con Tesla con las novedades que tiene este coche. Por ejemplo, los cristales laterales son dobles, se ha reducido mucho el ruido interior. Por ejemplo, estos asientos que antes eran calefactables ahora son también ventilados. A mí, más que eso, que siempre es una ventaja, sobre todo estos asientos negros en verano, lo que me gusta es que tienen climatización automática. Yo esta mañana, cuando me he subido al coche y hacía frío, no me he preocupado de programar todavía en mi teléfono móvil la aplicación del coche, pero sí que he notado que el volante estaba caliente. Eso es súper confortable y esas cosas de software que hace Tesla, la verdad es que están muy, pero que muy bien. Novedades de este año, por ejemplo, tenemos esta línea de luz, que no sé si la veis, pero recorre todo el salpicadero y las puertas. Se parece muchísimo a la que estrenó el Seat León, la llevan muchos coches, pero la del Seat León en concreto se parece muchísimo. El cambio estelar de la nueva generación del Tesla está en el volante, que porque ha perdido las palancas de los lados. Ahora entraremos en detalle porque el volante a mí me parece un pelín pequeño y las costuras, en lugar de tenerlas en medio, no sé por qué las han llevado a la parte trasera. Las tocas más, seguro que se desgastarán más también. De aquí se ha eliminado el logotipo con la T de Tesla, también un pequeño ahorro porque ahora viene Tesla troquelado en el volante. A mí me gustaba más con el logotipo. Yo creo que cuando ahorras en un coche nunca puedes ahorrar en promocionar a fondo tu marca. Y antes se veía mejor la T de Tesla que el naming que tiene ahora o el nombre que tiene ahora puesta la marca. Más novedades en el interior, antes de entrar a lo de las palancas, es que esta pantalla grande mantiene su tamaño, pero ahora tiene menos bordes y por tanto tiene más superficie. Y luego además es más reactiva. Los mapas cuando tocas van mucho mejor, va mucho más rápida. Eso también es interesante porque se ha mejorado el software. Otra cosa que me gusta mucho es que la consola central es súper sencilla y práctica. Tiene nada menos que 2 soportes para cargar teléfono móvil. Esto es fundamental. Yo no sé cómo los fabricantes no han llegado tan rápido a esta conclusión. Yo llevo un solo móvil, pero conozco muchísimos compañeros que van con 2 móviles, uno de trabajo y otro personal. Y cuando viajas con otra persona en el coche y los 2 móviles son de carga inalámbrica, hay cierta pelea por el punto de carga. Así que todos los coches deben tener esos 2 puntos de carga. Y después tenemos aquí unos huecos que funcionan muy bien. Una gaveta súper grande con una toma de mechero y 2 posabotes que están muy bien porque además, pues bueno, son bastante prácticos. Así que esta parte central muy bien resuelta y de hecho Tesla lo que está haciendo es un poco el copy-paste, llevándola a todos sus coches, porque una vez tienes bien diseñada esta zona, ¿para qué vas a cambiar el diseño? Ya lo utilizas en los demás modelos. El reposabrazos también tiene otra gaveta extra y todo está tapizado en el interior con un terciopelo de color negro que hace que si dejas aquí cosas, pues no se oiga su vibración, no se oiga pues bueno, si van bailando de un lado a otro, ¿de acuerdo? Los asientos son bastante cómodos, pero aquí delante son cortos de banqueta y la banqueta no es regulable como sí ocurre en muchos de sus rivales. Esto es porque como el piso de los coches eléctricos es un poquito más alto, los pies van apoyados más arriba y las pantorrillas, los muslos, apoyan menos en el asiento y por tanto la posición no es tan cómoda como podría ser con un asiento más largo. Este dato es muy interesante, por ejemplo, para los que por uso profesional van a estar muchas horas metidos en el coche. A partir de cierta talla, los muslos no apoyan mucho y podemos ir un poco más incómodos, a no ser que hagamos el asiento hacia atrás. Vamos con la parte estrella de este cambio de modelo de Tesla, que es que han desaparecido las palancas. Tesla tenía 2, una en la columna de dirección, que por cierto Tesla compró a Mercedes para el Model S, y desde entonces la tenía aquí integrada y yo creo que es una posición muy buena que han mantenido otros fabricantes. Tesla lo ha cambiado por, mirad esta posición en la pantalla. Aquí vamos hacia adelante, aquí vamos hacia detrás, aquí está el parking y aquí está el neutro. Me parece un muy buen sistema y yo creo que lo veremos en más coches, este cambio de marchas integrado en la pantalla central digital del coche, porque ahora mismo muchos fabricantes están poniendo un dispositivo aquí en el centro, pero realmente el uso de este de Tesla es muy intuitivo, así que enhorabuena por la marca porque aquí lo ha hecho muy bien. Por el contrario, en esta parte del volante lo han hecho muy mal. Han quitado la palanca de intermitentes y la han sustituido por 2 botones que están completamente juntos y que hay que mirar para pulsarlos. Yo creo que es un error importante. Por 2 motivos. Primero porque es más difícil y segundo porque no es nada intuitivo. Lo lógico hubiera sido poner
un botón en cada lado, como tiene por ejemplo Ferrari en algunos modelos donde tiene un botón en cada lado y es más difícil equivocarse, o incluso hay marcas, y hoy estábamos probando un modelo de Cupra, el Cupra Born, que tienen aquí un par de botones circulares que vendrían muy bien para pulsar esos intermitentes. Es decir, intermitentes en el volante, quizás sí, pero no de la manera que lo ha hecho Tesla. E incluso en ese quizás sí, si giramos mucho el volante, es muy difícil cuando vas a salir de una rotonda, sobre todo, saber hacia dónde tienes que pulsar el intermitente. En la parte positiva es que como este coche tiene cambio de carril automatizado, le das una vez al intermitente y cuando el coche termina de cambiar de carril, el intermitente se apaga solo. Bueno, hay algunas cosas que se han mejorado, pero en general la palanca iba muchísimo mejor o este sistema de teclas se podría haber diseñado mucho mejor. Otros detalles del interior los vemos desde la parte de atrás. En fin, de Tesla os podemos contar tantas cosas que podemos estar mucho tiempo hablando de ello, pero contaros aparte que en la parte delantera yo echo de menos una pantalla detrás del volante o un head-up display que proyecte la información en el parabrisas. Luego lo comentaremos conduciendo. Y también, por ejemplo, el techo, os contaba desde fuera que tiene dos piezas de cristal y aquí hay una pieza de acero que da rigidez. El techo no tiene cortinilla. A mí me gusta la cortinilla y creo que es imperdonable que en un coche de 40.000 euros no haya una cortinilla que cubra el techo. Por mucho que Tesla asegura que el 99% de los rayos UV están filtrados por ese tipo de techo y que va a ser tendencia en el mercado. Y hay otros modelos que lo tienen, como por ejemplo el Polestar 2, es un techo sin cortinilla. Yo creo que prefiero los coches que tienen cortinilla. Ahora bien, aquí atrás, por ejemplo, se gana un poquito de altura. Vamos a las plazas traseras, contaros lo mismo que delante, que las pantorrillas no apoyan bien en los que somos más altos, que son calefactables estos dos, han quitado la calefacción de en medio, yo creo que la han quitado con buen criterio porque es muy raro que vaya a entrar en el coche y seguro que si va un tercero tampoco va a tener suficiente frío como para tener esto caliente. Y detalles que a mí me gustan, por ejemplo, este portatrajes que sale también de aquí, o esta pequeña percha para poder colgar una americana cuando vamos en el coche. Otra cosa que me gusta es que tanto en las puertas delanteras como en las traseras la apertura es eléctrica. Yo creo que Tesla fue la primera marca que introdujo este tipo de apertura en el mundo del automóvil de una manera, por lo menos las marcas más populares, y ahora ya es casi estándar. Todos los coches aprietas un botón y un mecanismo eléctrico es el que abre la puerta. Una novedad importante, la más importante de hecho, es esta pantalla. Desde aquí se lleva tanto la climatización, que por cierto va muy bien, como por ejemplo se puede ver aquí un canal de YouTube sin que se vea adelante, es decir, los niños detrás pueden estar viendo aquí un canal de YouTube o un vídeo de YouTube sin que los de delante lo estén viendo. De hecho, Tesla ha hecho una actualización ya sobre este Model 3 Highland para que los niños pueden ir aquí con unos cascos con Bluetooth conectados a esta pantalla. Bueno, yo os tengo que decir que mi hijo lo probó y que se mareó un poco. Asientos calefactables, el cuero es ahora perforado, que siempre es un poquito más cómodo. Los cristales laterales son dobles, que como veremos influyen bastante en la sonoridad. Y el espacio es bueno para dos, un poquito ajustadito para tres. En resumen, muy buen espacio, no tanto como en la versión sub de este modelo. Muy buena la pantalla, muy buena la visibilidad y yo creo que es un espacio en el que se puede viajar muy bien una familia de cuatro siempre que los de detrás no sean muy altos o no sean muy adultos. Vamos a ver el maletero. En el maletero de este coche hay que aplaudir de nuevo a Tesla porque, por ejemplo, este sistema de apertura automatizado se incorporó sin coste en el Model 3. Es decir, no lo llevaba de serie. Los que no lo llevaban de serie lo pueden incorporar, obviamente, pagando ese sobrecoste de los amortiguadores, pero ahora lo llevan todos de serie y además se puede utilizar desde dentro de manera muy cómoda para abrir y cerrar el maletero, de manera que si alguien sale a recoger algún bulto, le abres desde dentro, le cierras desde dentro y va fenomenalmente bien. El principal problema de este maletero es que la boca de carga es un poquito pequeña. Esta versión ha mejorado en capacidad con respecto al modelo que conocíamos antes. Teníamos antes 460 litros y ahora tenemos un poquito más de 490. Es bastante profundo. Los asientos se pueden abatir en dos mitades diferentes, en un 40% o un 60%, y sobre todo tiene un hueco enorme aquí debajo donde caben los cables, los triángulos, todo tipo de cosas que queramos llevar en el coche, guantes, un balón de fútbol, cualquier cosa que queramos llevar puede ir debajo de esta tapa inferior del maletero. Y todo eso
además con un pequeño maletero delantero para llevar los cables si los queremos llevar en esa zona. Así que el maletero es grande y la única pega es que no tiene una boca de entrada más grande. Es una pena que este coche no se venda con 5 puertas, solo con 4, porque ya sería perfecto, pero la verdad es que a mí me ha sorprendido porque tiene muy buen volumen de carga y un muy buen acabado con un tapizado bastante grueso, de manera que cuando dejas aquí una bolsa no va bailando por el maletero, sino que tiene cierto agarre y no se mueve de un lado para otro. El maletero, eso sí, está iluminado, no tiene ninguna toma de corriente y lo que ha buscado muy bien Tesla es aprovechar al máximo todos los recovecos muertos en otros coches. Es decir, por ejemplo, aquí prácticamente llegamos hasta donde está la portezuela de recarga en la parte interior. No es un espacio que se vaya a aprovechar de forma habitual, pero basta que tengamos que llevar un objeto largo para que nos venga muy bien esos centímetros extra que Tesla ha sacado en el diseño de esta renovación del Model 3. El maletero de delante, como todo en Tesla, se abre desde la pantalla central. Eso ha eliminado muchísimos botones y es un ahorro de costes y además parece más cómodo, todo lo encuentras ahí. Bueno, la verdad es que el hueco es enorme. Aquí tenemos el líquido limpio parabrisas muy cerca para hacer el mantenimiento y si os acerquéis por aquí, los soportes pirotécnicos que os contaba que elevan el capot en caso de que tengamos un accidente por atropello. El capot, si no me equivoco, es de aluminio y además tiene una conformación muy buena, muy aerodinámica y como veis por dentro pues todas esas piezas que le dan una mayor resistencia. Ese maletero extra delantero nos permite llevar los cables y llevar un montón de cosas y disponer de todo el espacio en la trasera porque los cables o se usan mucho o no se usan nada y por tanto es muy bueno tenerlos en un espacio aparte. Y además hay muchos usuarios de Tesla que por lo que sea dejan el coche pegado a la pared en el maletero y tienen un mejor acceso a los cables si van en la parte delantera. Así que todo ventajas en un coche que de nuevo en esto marca un poco la manera de hacer las cosas. Todavía no hay rivales que hayan superado la practicidad de este maletero delantero en combinación con un maletero trasero con un hueco extra bastante grande. Os voy a contar algunas cosas del Tesla o de Tesla en general y algunas en particular de este Highland, ahora que vamos al volante del coche. Bueno, pues una en particular es que este coche ha ido eliminando los sensores de aparcamiento y el radar delantero, que era prácticamente obligatorio en toda Europa. Y lo ha ido eliminando porque con las cámaras que lleva el coche, Tesla dice que puede hacer las mismas funcionalidades. ¿Cómo funcionaban las cámaras de Tesla hasta ahora? Bueno, pues lo que hacía Tesla era crear una línea de código para cada situación, es decir, cuando el coche iba viendo las líneas de la carretera y demás, como pasa en otros, tiene un programa preestablecido que decide lo que tiene que hacer el coche en cada momento según la programación que ya tenga. Lo que ha hecho que Tesla quite los sensores y el radar de forma definitiva es que ha empezado a trabajar con inteligencia artificial. Os voy a decir una cosa que poca gente sabe, que es que Elon Musk fue uno de los primeros inversores en OpenAI, en la compañía de inteligencia artificial que está detrás de ChatGPT, de ChatGPT, como lo llaméis, ¿no? Bueno, pues dentro del equipo de Tesla, no en el de OpenAI, ya hubo gente que detectó que era muy importante la inteligencia artificial y que era mucho más fácil recoger todas las cámaras, toda la imagen de las cámaras de los Teslas y hacer aprender al sistema que poner una línea de código para cada situación que se iba a encontrar en el coche. Tesla lo está haciendo ya así, es decir, no es que el coche tenga inteligencia artificial, pero ya todos reaccionan en base a la programación de inteligencia artificial, de manera que han quitado tanto el radar de proximidad y de frenado automático como los sensores de aparcamiento. Esa es una buena noticia. La mala noticia es que no funciona de momento tan bien como funcionaban los sistemas anteriores. Todavía está en ese proceso de machine learning, de aprendizaje, hasta llegar a un funcionamiento perfecto. Por ejemplo, antes yo llegaba con un Tesla marcha atrás a casa y aparcaba a 40 centímetros de la pared y sabía que iba a poder pasar por detrás del coche, y ahora eso es imposible porque el coche marca 70, 60, 30 hasta que llega el momento en el que paras sin saber exactamente dónde estás parando. Bueno, pues esa es una de las circunstancias que tiene Tesla, ¿no? ¿Por qué Tesla puede hacer eso? Tesla lanzó y presentó por primera vez en el mundo del automóvil las actualizaciones OTA, OTA o Over the Air, ¿no? Que son actualizaciones remotas como las que tenemos los usuarios de iPhone. Es decir, tú llega un día y pone, hay una actualización pendiente y tu teléfono mejora en algunas cosas sin que tú te des cuenta muchas veces, ¿no? Tesla, a mí me lo explicó un ingeniero en un salón de automóvil de Ginebra cuando Tesla era expositor, seguramente sería la edición 2014-2015,
y me dijo que ellos habían diseñado un avión mientras estaban volando y que como no tenían talleres ni puntos de servicio, tenían que hacer las actualizaciones automatizadas over the air porque era una manera de solucionar la mayoría de problemas electrónicos que eran los que más se estaban presentando en la marca americana. Bueno, pues ese tipo de actualizaciones no ha permitido solo solventar problemas, sino sobre todo actualizar los coches de la manera más sencilla posible. Incluso en cosas como por ejemplo cuando salió el Tesla Model X, la climatización tenía las mismas velocidades 4 que en el Model S. Se quejaron los clientes y como el ventilador daba para más velocidad, en una actualización de repente la ventilación tenía 7 velocidades y era mucho más potente, sin haber pasado el coche por el concesionario. Eso pasa en Tesla de forma constante. En este coche, en el Model 3 Highland, os decía que ya hay una actualización en marcha para que haya un Bluetooth, una conexión Bluetooth para los auriculares de los pasajeros de la parte de atrás, de manera que puedan escuchar lo que hay en la cámara o en la pantalla trasera sin tener que molestar a los pasajeros de delante. De hecho, ahora cuando ponen YouTube o Twitch o lo que sea en el asiento de atrás o en la pantalla trasera, no se oye en los altavoces de delante, se oye solo en la parte trasera. Bueno, pues esas actualizaciones over the air que nacieron por una necesidad de Tesla, hoy son estándar prácticamente en toda la industria del automóvil. En conducción urbana, la verdad es que el Model 3 se desenvuelve mejor de lo que esperábamos, porque no se siente como un coche grande y además la pantalla te va indicando siempre lo que hay alrededor. Una furgoneta aquí delante, que la vemos ahí, de la policía, por cierto, dos coches alrededor, uno de mayor volumetría, es un monovolumen que tenemos aquí, y se va viendo los semáforos si están en rojo o no. De hecho, cuando se pongan en verde, vais a escuchar como el coche hace un clink indicándonos que algo está pasando. Esto no lo tiene ningún coche del mercado. Es muy gratificante que el coche te vaya ayudando a conducir de esta manera, es decir, que te indique cosas, te proporciona una seguridad mayor al volante, una sensación de mayor seguridad. Nos dirigimos a la autopista para ver cuánto consume el coche. De momento vamos a ver dónde encontramos los consumos, aquí en trayectos. Pues bueno, ahora mismo hemos recorrido solo 2 kilómetros y marca 12,2 kilovatios hora. Pero en los últimos 168, que no los hemos hecho nosotros, marca 13,4 kilovatios hora. Y en los últimos 1300, 14,7. Y en los últimos 2000, que yo creo son los kilómetros que tiene este coche, marca 14,5 kilovatios hora. Es un consumo muy bajo. Realmente Tesla está consiguiendo consumos los más bajos de la industria. Todos los demás fabricantes están llegando, porque ahí se está trabajando no solo con la batería, sino sobre todo con la aerodinámica, con la eficiencia de los motores eléctricos, con el software del coche que detecta, por ejemplo, si cuándo tiene que levantar el acelerador y dejar de acelerar, y sobre todo con una cosa que todavía nadie sabe muy bien cómo lo hace cada fabricante, que es en el llenado y en el vaciado de las pilas de las baterías. Nadie sabe exactamente si Tesla lo está haciendo una, por varios módulos, por grupos de packs, y ahí yo creo que están todos los fabricantes investigando para conseguir una mejor eficiencia sin cambiar de coche. Es decir, por ejemplo, el Tesla Model 3 cuando salió tenía un consumo, si no me equivoco, entre 15 y 16 kilovatios cada 100 kilómetros y ahora estamos en 13,2 homologados y como veis en 14,5 en los últimos 2.000 kilómetros, lo que nos da un promedio bastante bueno. Con 14,5 y una batería de 60 estamos en unos 400 kilómetros reales en uso normal. Por lo tanto, lo que yo os decía, unos 350 en carretera se pueden hacer si la orografía es buena. Por ejemplo, este coche no haría un Valencia-Madrid sin recargar, o lo podría hacer a lo mejor yendo algún rato a 110 por hora, pero un Madrid-Valencia que es en bajada, yo creo que lo hace llegando con más de 150 kilómetros de rango a nuestra capital, a Valencia en este caso. Para muchos usuarios dicen que los coches son una herramienta de software, que es cuatro ruedas unidas a una pantalla y a una buena programación. Yo no estoy entre ellos, lo respeto perfectamente, creo que tienen razón si esas son sus prioridades, pero para mí un coche sigue siendo una herramienta que tiene que tener facilidad de conducción, confort, estabilidad, si puede ser diversión todavía mejor, buenas prestaciones, sobre todo las prestaciones para cuando te vas a incorporar a una circunvalación, a una carretera, cuando sales de un stop. Yo creo que para mí esos siguen siendo los fundamentos de un automóvil hoy en día, ¿no? Y yo creo que es muy destacable lo que ha hecho Tesla con el Model 3, porque creo que hay gente en la marca que piensa como yo. El coche ha mejorado mucho,
en comportamiento y en confort. Lo del confort era importante porque el anterior hacía mucho ruido. Yo lo achacaba al ruido de rodadura, pero lo cierto es que se ha mejorado haciendo cristales laterales laminados. Eso repercute en muchos menos decibelios. El coche es muchísimo más confortable y yo os diría que los más cómodos a nivel sonoro que yo he probado últimamente entre los coches eléctricos, que últimamente es prácticamente nuestra especialidad porque hay mucha demanda de información de este tipo de coches. La segunda parte es cómo se conduce un coche, la suspensión sobre todo. Y es que cuando tienes un peso de batería tan grande, tan centrado y tan abajo, es difícil jugar con ello bien, ¿no? Porque, por ejemplo, un coche como este, una berlina, tiene recorridos cortos de suspensión. Pero si tienes mucho peso, tienes que tener una suspensión dura para que no haya grandes oscilaciones de la carrocería también, ¿no? Y a la vez que pueda absorber en ese poco recorrido de suspensión bien los baches. Bueno, pues antes el coche era una suspensión seca y dura, era un coche relativamente incómodo. Ahora ha ganado mucho en confort sin perder en dinamismo de marcha, es decir, este coche ahora mismo pasa por los badenes de una manera mucho más confortable, se comporta de una manera más cómoda, los baches o las irregularidades del asfalto tan habituales muchas veces las absorbe mucho mejor y estamos ante un coche con una suspensión mucho más cómoda que antes. ¿Eso quita dinamismo? Francamente, lo vamos a ver en una carretera de curvas, pero yo creo que no. La dirección sigue siendo la misma y sigue siendo un coche dinámico con el que te puedes divertir conduciendo. Pero ahora vamos a meternos en autopista, vamos a probar el autopilot y vamos a probar los consumos de este modelo. Estamos en lo que llama Tesla conducción automatizada, que es, digamos, un control de velocidad activo, en el que no hay radar como en otros coches, sino solo las cámaras nos separan del coche de delante y, por ejemplo, ahora se acaba de meter uno entre el hueco mío y el coche de delante y el coche pierde velocidad de una forma muy suave. Esto es muy interesante porque otros coches dan un frenazo más grande y provocan un efecto rebote en el frenado de los demás. Aquí el coche empieza a dejar hueco de una forma muy natural. Tesla esto lo hace muy bien. De hecho, he puesto el autopilot tocando solo una vez el botón, que creo que antes había que darle dos, y es muy fácil activarlo. No es como en otros coches que tienes que entrar varias veces en el menú para poder activarlo. Yo ahora le estoy subiendo la velocidad a 103 por hora, esta es una zona de 100, vamos a mantenernos a 100 y el coche va adaptándose al tráfico que tiene alrededor para mantener esa velocidad constante. Vamos a poner el contador a cero del trayecto actual, restablecer trayecto actual, volvemos, lo tenemos ya a cero y vamos a ver cuánto consume a 100 por hora en carretera. Estamos en la situación más propicia posible para un buen consumo porque estamos en carretera completamente llana al lado del mar. Estamos a 200 metros del mar en la carretera que va paralela a la costa. Por tanto, llevamos la climatización apagada y estamos circulando a 100 por hora por una autovía donde la máxima es 120. Estaremos en el entorno de los 11,5, 12 cada 100 kilómetros manteniéndonos a 100 por hora. Pero pocas veces vamos a 100. Vamos a aumentar esta velocidad hasta 120. Nos quedamos con ese dato de unos 12 kilovatios a 100 por hora y nos ponemos a 120. Volvemos a resetear el trayecto y vamos a ver ahora cuál va a ser el consumo promedio de este coche en la circunstancia más habitual. Hace un poquito de viento, pero realmente no muy significativo. Vamos a recorrer al menos 5 kilómetros y a ver qué nos dice este Tesla de su consumo a 120 kilómetros por hora. Estamos recorriendo un tramo en el que hay mucho viento de cara y nos está dando un promedio en los últimos 11 kilómetros, control de velocidad a 120 de 19,0. Bueno, ahora ya son 18,9. Va bajando ligeramente conforme van mejorando las condiciones del tráfico o, por ejemplo, conforme va mejorando la orografía del terreno. El problema de llevar el control de velocidad es que en cuanto pierdes velocidad, la recupera muy rápido consumiendo mucho en ese momento puntual. Aún así, con todos los coches eléctricos nos movemos en el entorno de los 22 sin casi ninguna excepción. Recorridos más o menos bien, 350 hasta 450 kilómetros como máximo si vamos un poquito por debajo de esos 120. Los demás recorridos el consumo es sorprendentemente bueno para no tener ninguna novedad en particular. Hay una mejor aerodinámica, hay una ganancia de eficiencia general, pero no hay nada que nos hiciera sospechar que este coche iba a tener un consumo
tan bajo, tanto en el promedio de uso real como en la homologación, como tiene este Tesla Model 3. Llega el momento de las conclusiones. Hemos hecho bastantes kilómetros ya hace un par de semanas y ahora otra vez con este Tesla Model 3 Highland. ¿Qué es lo que más me gusta? Me gusta el diseño, me parece un coche bonito, la verdad es que es un coche atractivo. Yo creo que hay que elegirlo en este color rojo, que cuesta 2.000 euros extra, pero está muy bien. Me gusta mucho, es bastante llamativo. El blanco, que es el de serie, me parece pues un poco más normalito. Me gusta mucho el diseño, me gusta mucho el confort de suspensión y el confort acústico. Ha dado el coche un salto muy importante en esos dos campos. Me gusta mucho el precio porque me parece accesible, de todo lo accesible que puede ser un coche de 40.000 euros. Es cierto que con las ayudas del gobierno de hasta 7.000 euros se queda con una tarifa muy competitiva para este segmento de coche. Me gusta también que sea un coche muy fácil de comprar, muy fácil de entender el precio, las versiones disponibles, etcétera. Y me gusta mucho, mucho la autonomía y el consumo de esta versión básica. Hablamos de 550 kilómetros de autonomía y de un consumo de alrededor de 15 kilovatios hora cada 100 kilómetros, que es un consumo muy bajo que nos va a acompañar durante toda la vida del coche. Por supuesto hay cosas que no me gustan, por ejemplo no me gusta que el techo no tenga cortinilla, no me gusta que los intermitentes estén mal puestos en el volante, no me gusta que no tenga un cuadro de relojes detrás del volante o un head-up display, pero son pequeños detalles que no van a cambiar la decisión de compra de una gran mayoría de compradores. Hablando de compra, os quería hablar también un poco de las opciones. ¿Cómo elegiría yo este coche? Pues prácticamente como está configurado este. El interior en color negro en lugar de en color blanco. El blanco es más sucio, se va a deteriorar más con el paso del tiempo. Me gustaría un color marrón o un color gris oscuro, por ejemplo, pero bueno, si tiene que ser negro, que sea negro. Las llantas de 18 pulgadas, las de 19 son muy bonitas, pero si vais a hacer mucha carretera, siempre van a tener un consumo más alto y un mayor coste de reposición. Y luego hay dos paquetes de funcionalidades de conducción semiautónoma y completamente autónoma. Eso a vuestro gusto. Yo creo que el primer pack tiene un precio razonable de 3.800 euros, pero el segundo de 7.800 me parece totalmente prescindible porque todavía la conducción autónoma no se puede aplicar en este modelo. Así que esa es nuestra conclusión de la prueba de este Model 3 Highland, un coche que nos ha gustado mucho, que tiene varios rivales en el mercado, pero que ninguno se acerca al precio, el equipamiento y las cualidades de este modelo. Ya sabéis, si queréis ver más vídeos como este, darle un like, suscribiros al canal, dejarnos todas vuestras dudas, intentaremos solventarlas todas y os esperamos aquí en próximos vídeos.